No sé por qué entré al bosque esa noche. Tal vez fue curiosidad, o la necesidad de demostrarme que los rumores eran solo eso, historias. Todos en el pueblo decían que después del anochecer, el bosque de Hollow Creek cambiaba. Que los animales dejaban de moverse. Que los árboles se inclinaban hacia ti, como si te escucharan respirar. Llevaba una linterna y una vieja cámara. El sendero era angosto, cubierto de hojas secas que crujían con cada paso. Después de unos minutos, noté algo extraño, el bosque estaba completamente silencioso. No se oía el viento, ni grillos, ni pájaros. Solo mi respiración, cada vez más pesada. Seguí caminando y con el pasar del tiempo empecé a sentirme observado. A mi alrededor, la oscuridad parecía viva, como si me siguiera el paso. Giré la linterna hacia los árboles y por un segundo creí ver una figura moverse entre las sombras. Muy alta. Demasiado alta. La luz tembló. Pensé que era un reflejo, un tronco, o mi mente jugando conmigo. Pero entonces escuché un sonido bajo, como un suspiro largo, húmedo, que provenía del bosque profundo. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Nadie respondió. Pero los árboles se movieron. Lo juro. Sentí como algo pasaba entre ellos, rápido, rozando las ramas. La linterna parpadeó. Un olor metálico llenó el aire. Quise dar media vuelta, pero el sendero detrás de mí ya no estaba. Solo árboles. Solo oscuridad. Empecé a caminar más rápido, tratando de encontrar el camino de vuelta. Fue entonces cuando escuché pasos que imitaban los míos. Si me detenía, se detenían. Si corría, corrían. El pánico me apretaba el pecho. Giré de golpe, apuntando la linterna al origen del sonido, y ahí lo vi. No sé cómo describirlo. Era algo entre un hombre y una sombra, deforme, con los brazos tan largos que casi tocaban el suelo. Su rostro era vacío. Solo un hueco donde debía haber una cara, y dentro, una especie de brillo, como ojos, pero detrás de la piel. No grité. No podía. Solo retrocedí mientras eso se inclinaba hacia mí, tan lento, tan cerca, que pude oler su aliento, un olor frío, a tierra y sangre vieja. La linterna se apagó. Y en la oscuridad, escuché una voz, que era mi voz, susurrándome al oído. Ahora ya me viste. Buenos días, tardes, o noches. En esta edición de Susurros del Más Allá oiremos relatos acerca de los misterios que rondan los bosques y sus leyendas. ¿Te atreves a oírlas todas? Siempre me ha fascinado lo desconocido. Desde niño, las historias de lugares embrujados y sucesos paranormales me atraían como un imán. Quizás por eso, cuando escuché sobre el bosque de los suicidios en Japón, supe que tenía que verlo con mis propios ojos. Llegué a Aokigahara al atardecer. Era un mar de árboles oscuros, silenciosos, demasiado inmóviles para ser naturales. A pesar de que había señales de advertencia pidiendo a los visitantes que reconsideraran sus decisiones, no vi a nadie más en el sendero. La idea era pasar unas horas explorando y salir antes de que oscureciera. Pero el bosque tenía otros planes. A medida que avanzaba, la sensación de quietud se volvía abrumadora. No había viento, no había animales. Solo mis pasos crujían en la hojarasca. Y entonces, algo cambió. El aire se volvió más pesado, cargado de un aroma metálico y a humedad rancia. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando vi una cuerda vieja colgando de un árbol. No había cuerpo, solo la cuerda balanceándose levemente, aunque no había brisa alguna. Decidí seguir adelante, más por testarudez que por sentido común. Cada paso parecía llevarme más lejos de la realidad. De pronto, encontré algo en el suelo, una nota arrugada y empapada. No estás solo, decía en trazos torpes. Mi corazón latía con fuerza, pero intenté convencerme de que era solo una broma macabra dejada por algún visitante anterior. Seguí caminando hasta que la luz empezó a desvanecerse entre los árboles. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor. Decidí que era momento de regresar, pero cuando giré, el sendero ya no estaba.
No entendía cómo podía haberme desviado sin darme cuenta. Saqué mi teléfono, pero la señal era nula y la batería, aunque cargada al salir, ahora marcaba un mísero 5%. Entonces la escuché. Una voz femenina, débil y lejana, llamando mi nombre. Me congelé. No había mencionado mi nombre en voz alta desde que entré al bosque. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar el origen del sonido, pero lo único que vi fue un destello blanco entre los árboles. Mi respiración se aceleró cuando la figura emergió de la penumbra. Era una mujer de cabello largo y negro, vestida con un kimono blanco, descalza. Su piel era pálida, casi translúcida, y su cabeza estaba inclinada como si su cuello no pudiera sostenerla. Sus pies flotaban levemente por encima del suelo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La mujer levantó la cabeza y sus ojos vacíos se clavaron en mí. Su boca se abrió lentamente en un grito mudo. De repente, el aire se tornó gélido y una presión invisible me oprimió el pecho. Sentí un dolor punzante en la cabeza, como si alguien estuviera tratando de arrancarme los pensamientos. Caí de rodillas, jadeando. La figura avanzó, acercándose cada vez más. Podía sentir su presencia, su tristeza, su ira. Mi vista se nubló por un instante y, cuando recuperé el enfoque, estaba rodeado. Sombras blancas se materializaban entre los árboles, algunas colgando de ramas invisibles, otras de pie, mirándome fijamente. Sus rostros eran una mezcla de desesperación y vacío absoluto. Querían llevarme con ellos. Querían que fuera parte del bosque. Con el último resquicio de voluntad, me puse de pie y corrí. No sabía hacia dónde, solo quería salir de ahí. Las voces me perseguían, susurros ahogados de lamentos y súplicas. Mis pulmones ardían, mis piernas tropezaban con raíces y ramas caídas. No importaba cuán rápido corriera, sentía su aliento en mi nuca. De repente, la densidad del bosque se disipó y me encontré en el borde del sendero principal. Me desplomé en el suelo, mi cuerpo temblando incontrolablemente. Miré hacia atrás, esperando verlos, pero solo había árboles. Todo estaba en silencio de nuevo. Regresé al hotel sin mirar atrás. No dormí esa noche. No dormí muchas noches después de eso. Porque cada vez que cierro los ojos, los veo. Veo a la mujer de blanco, a las sombras entre los árboles. Y en lo más profundo de mi mente, sé que el bosque no ha terminado conmigo. Salí del pueblo cuando el sol ya caía detrás de las montañas. El aire era tan frío que cada respiración dolía. Los locales me advirtieron que no subiera al bosque de Blackwater. Decían que algo vivía ahí, algo que no era ni hombre ni bestia. Pero yo necesitaba respuestas. Mi compañero desapareció en ese bosque hace un año, y las autoridades cerraron el caso como un ataque de animal salvaje. Yo no lo creí. A medida que caminaba, los árboles se volvían más altos, más densos, y el silencio más pesado. Ni un ave, ni el viento entre las ramas. Solo el sonido de mis botas hundiéndose en la nieve. El bosque parecía observarme. Armé un pequeño campamento antes de que oscureciera. Encendí la grabadora para documentar sonidos nocturnos, pero lo único que oía era un murmullo bajo, irregular, como si la tierra respirara. Me convencí de que era el viento, hasta que escuché mi nombre. Lucas. Venía de entre los árboles, una voz quebrada, temblorosa, pero era mi voz. La linterna me temblaba en la mano. ¿Quién está ahí? Grité. Nada. Solo el crujido de la nieve. Caminé unos metros fuera del campamento, siguiendo el eco. Entonces escuché otra voz, la de mi compañero desaparecido. Ayúdame, por favor. Mi corazón golpeó tan fuerte que sentí que se me iba a salir del pecho. Seguí la voz, pero a cada paso el bosque se hacía más cerrado, más hostil. Cuando me detuve, ya no sabía dónde estaba mi campamento. La luna se filtraba entre las ramas, iluminando una figura frente a mí. Alta. Enormemente alta. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, con la piel pegada al hueso, como cuero reseco sobre una estructura demasiado larga. En el pecho se notaban las costillas marcadas, abiertas, como si dentro ardiera una brasa. Pero lo peor era su cabeza.
Era la de un alce, enorme, con astas que se ramificaban como raíces secas. Los ojos brillaban con una luz amarillenta, enferma, y la mandíbula estaba cubierta de carne podrida, colgando. Un hilo de vapor salía de su boca, y cada vez que respiraba, el aire se llenaba de olor a hierro y descomposición. No podía moverme. El Wendigo dio un paso hacia mí, y la nieve se derritió bajo sus patas, como si su calor viniera del infierno. «Tú, también, tienes hambre», susurró con una voz que era la mía. Sentí las lágrimas congelarse en mis mejillas. Retrocedí, tropecé, caí sobre la nieve. Levanté la cámara por instinto, disparé el flash. Por un segundo, el destello iluminó el bosque entero, y entonces vi que no estaba solo. Detrás de los árboles había más. Cuerpos colgando, otros arrastrándose, todos con las mismas astas, los mismos ojos vacíos. Algunos aún tenían trozos de ropa humana. Grité y corrí. Corrí sin dirección, sin pensar. El bosque cambiaba, torciéndose a mi alrededor, repitiendo los mismos árboles, los mismos troncos. Escuchaba pasos detrás de mí, respiraciones rotas, gruñidos mezclados con susurros. A veces, entre los sonidos, escuchaba mi propia voz animándome a seguir. «No te detengas, Lucas, corre». El amanecer empezaba a asomar entre los pinos. Vi un claro adelante, la salida del bosque. Corrí hacia la luz con todas mis fuerzas, pero justo antes de llegar, alguien se interpuso. Era yo. Mis mismos ojos, mi misma ropa. Pero su piel era grisácea, helada, y su sombra era demasiado grande. Detrás de su cabeza asomaban dos astas. Sonrió, mostrando dientes afilados, y susurró. «Ya eres parte del bosque». Disparé la cámara. El flash me cegó. Cuando recuperé la vista, no había nadie. Solo nieve, árboles, y un silencio tan pesado que dolía. No recuerdo cómo salí de ahí. Los guardabosques me encontraron días después, delirando, con la cámara rota entre las manos. No creyeron lo que conté. Nadie lo hace. Pero a veces, en las noches sin luna, escucho pasos afuera de mi ventana. Y entre el viento, una voz que me llama por mi nombre. Lucas. Dicen que el Wendigo es el hambre que camina. Que una vez que lo ves, su espíritu te marca, y empieza a comerte desde adentro, hasta que te conviertes en uno de los suyos. No sé si eso ya me está pasando. Pero a veces, cuando me miro al espejo, creo ver astas creciendo detrás de mí. Cuando llegué al desierto de Nuevo México, no esperaba ver tanto verde. En medio de kilómetros de tierra árida, había un bosque que no figuraba en ningún mapa. Los lugareños lo llamaban el susurrante. Decían que ahí los árboles repetían las voces de los muertos. Me reí. Hasta que escuché mi propia voz pidiendo ayuda. Fui allí por trabajo, documentar leyendas navajas sobre criaturas cambiaformas. El jefe tribal aceptó hablar conmigo, pero su tono fue claro. No entres al bosque cuando el sol se oculte. Y si escuchas tu nombre, no respondas. Le pregunté qué pasaba si lo hacía. Solo dijo. Entonces no será tu voz la que responda. No le hice caso. Acampé en el borde del bosque al anochecer. Las sombras se alargaban como si los árboles se inclinaran para escucharme. A lo lejos se oían coyotes. O al menos eso creí. Encendí una fogata. Mientras preparaba mi cámara, escuché pasos suaves detrás de mí, como si alguien caminara descalzo sobre la tierra. Volteé y no había nadie. Pero en el suelo, a unos metros, vi huellas, humanas, aunque extrañas, los dedos estaban alargados, y las marcas parecían más profundas que un pie normal. Pensé en coyotes. Pensé en supersticiones. Pero entonces escuché algo que me congeló. Daniel. Mi nombre. Dicho con la voz exacta de mi hermana. No podía ser. Ella estaba a 1000 kilómetros de ahí. La voz volvió, más cerca. Daniel, ayúdame. Me levanté con la linterna, apuntando hacia el bosque. Los árboles parecían moverse. El aire estaba espeso, vibrante. Y entre los troncos, vi una silueta. Alta, delgada, encorvada.
Di un paso adelante, y la linterna iluminó su rostro. O lo que quedaba de él. La piel colgaba en pedazos, y debajo se veían músculos tensos, como si la criatura estuviera hecha de fibras secas. Sus ojos eran completamente negros, sin iris, sin brillo. Pero lo más perturbador era su boca, se movía desacompasada, torpe, como si no estuviera diseñada para pronunciar palabras humanas. Daniel, dijo con dificultad, usando mi voz. Retrocedí, tropecé con una raíz, la linterna cayó. En la oscuridad lo escuché acercarse, lento, arrastrando los pies. Cada paso hacía crujir la tierra. Entonces, silencio. Hasta que escuché un leve gruñido, muy cerca de mi oído. Algo olía a cobre y a tierra húmeda. Encendí la linterna del teléfono, temblando. Lo vi. Era un skinwalker. Su cuerpo parecía el de un animal que había olvidado qué forma debía tener. Las piernas eran de ciervo, pero los brazos eran humanos, con garras largas. Llevaba lo que parecía ser una piel arrancada de algo, o de alguien. Y en la oscuridad, me di cuenta de que era mi propia chaqueta la que llevaba puesta. Corrí. Sentía que el bosque se estiraba sin fin, que los árboles se multiplicaban para cerrarme el paso. A veces escuchaba risas. Otras veces, mi propia voz suplicando que me detuviera. Daniel, espera. No soy yo, no soy yo. Cada palabra venía desde un lugar diferente. Llegué a un claro. La luna iluminaba un círculo de piedras negras. En el centro, algo ardía con una llama azul, pero no desprendía calor. Escuché pasos alrededor, y la voz de mi hermana otra vez, llorando. Ayúdame, Daniel, por favor. No lo pensé. Corrí hacia el sonido. Pero lo que abracé no era ella. Era eso. Sentí la piel fría, húmeda. La cabeza giró con un crujido seco, y me miró con mis propios ojos. Intenté gritar, pero la criatura puso su mano sobre mi boca. Su piel era áspera, llena de cicatrices. Se inclinó y me susurró con mi misma voz. Ahora me toca ser tú. Sentí un ardor en el pecho, como si me arrancaran el alma. La visión se nubló. Vi mi cuerpo caer. O al menos, lo que quedaba de él. Desperté al amanecer, fuera del bosque, cubierto de tierra y sangre seca. Caminé hasta el pueblo. Nadie me reconoció. Intenté hablar con el jefe navajo, pero cuando abrí la boca, mi voz ya no era la mía. Desde entonces, cada noche escucho algo raspando la ventana. Y al otro lado del cristal, hay un rostro que se parece demasiado al mío. Sonríe. Y me imita cuando respiro. Espero que les hayan gustado, y dado una buena sensación de miedo estos relatos. Y no olviden que si les gustó y les gustaría más contenido como este, dejen su like, suscríbanse y pongan en los comentarios qué otros relatos les gustaría escuchar. Sin más que decir, hasta la próxima.